Hola, estamos en este espacio que hemos denominado Cohabitando. Hoy nos acompaña el profesor César Augusto Jaramillo, un importante químico que nos contará además muchas otras tareas y experiencias a propósito de los materiales, los nanomateriales y bueno, una cantidad de otras opciones que justamente nos permiten cuidar el mundo que tenemos. Profesor Jaramillo, qué gusto tenerlo aquí entre nosotras y nosotros. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto que nos acompañe y seguramente esta conversación será muy nutritiva, no lo dude. Yo quisiera empezar por algo. Usted se formó inicialmente en una licenciatura, ¿no? Y luego posgradualmente se quedó en la química, pero ¿hubo algo que le sedujo de niño a las ciencias naturales, ¿no? Y específicamente a la química? ¿O qué pasó para llegar a ese lugar? Yo creo que si uno mira para atrás, el camino es largo, ¿no? Entonces es interesante ver qué es lo que lo ha llevado a uno hasta este punto. En mi caso, o sea, yo de niño era muy observador con todas las cosas y sobre todo con las cosas de la naturaleza. Pues yo creo que en la época que nos tocó a nosotros de niñez, pues nos permitía tener una interrelación muchísimo más grande con la naturaleza, con el mundo. Entonces eso pues permitía que uno fuera un poco más curioso. Sobre todo recuerdo mucho, pero mi mamá pues era una persona que no tenía un nivel de estudio alto, creo que ni terminó el bachiller. Y recuerdo que una vez estaba mirando las nubes y le dije, mamá, ¿y las nubes para qué son? Y mi mamá me dijo, es que si no hay nubes, no podemos respirar. A mí eso me causó un impacto grandísimo porque un día no había nubes. Dios mío, nos vamos a morir, no hay nubes, no puedo respirar. Entonces, como de esa curiosidad innata pues, que tenía, me llevaba a hacerme preguntas acerca de las cosas que yo intentaba pues, entender al nivel en el que estaba, ¿no? Después, en el colegio, tuve un practicante de química, de una licenciatura, que fue una cosa maravillosa porque, claro, nos permitía hacer cosas que las demás asignaturas no. Entonces, eso también, esa facilidad y esa permisividad que nos daba, a mí me dio pues un punto de referencia para decir, bueno, yo quiero irme por este camino y este es el camino que quiero continuar para mi vida profesional. Entonces, para mí esos dos puntos fueron fundamentales. Y terminó además haciéndose docente, ¿no? Docente. En un campo que, digamos, para quienes no están en se ve como complejo, por decir lo menos. Siempre, yo llevo casi 25 años orientando químicas y en algún tiempo biologías. Y lo primero que uno tiene es que los chicos tienen una aversión a la química. Entonces, química, no, esto es muy difícil, esto es muy duro, esto no se entiende. Y no se entiende o es duro porque es que es otra forma de ver el mundo. Yo creo que cada una de las profesiones tiene una forma de ver el mundo, tiene una realidad diferente. Entonces, para alguien hablar de aire puede ser algo vital porque lo mantiene vivo, pero cuando a mí me hablan de aire, yo ya estoy mirando porcentajes de los gases que hay ahí. Es una forma diferente de ver el mundo. Entonces, claro, siempre nosotros o a mí me ha tocado enfrentarme a esa resistencia a la química, pero es lo que yo les digo a los jóvenes, es una forma diferente de ver el mundo, es una forma diferente de hablar. Pero cuando uno ya conoce las reglas fundamentales, que no son difíciles, son de lógica, en ese momento uno ya ve el mundo con otros ojos y ya ahí es cuando uno le empieza a tomar amor a la química. Nosotros nos pasó en el laboratorio, una niña de biología llegó al laboratorio y nos dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Y yo, sí, pero pues es de biología, es un laboratorio de química ambiental. Usted toma la decisión. Yo sí le tengo aversión a la química. Yo, bueno, trabajemos.
Y yo creo que ha sido una de las estudiantes más aplicadas que hemos podido tener y las que mejores resultados han tenido, porque, claro, ya se quitó ese miedo de encima, que prácticamente es miedo a eso desconocido, y es por allá en una caja negra que nadie sabe ni qué es ni para qué sirve. Y introducirse en ese camino y empezar a mirar que si se le ponen ganas al asunto y se mira las cosas desde otra perspectiva, lo entiende. Y si lo entiende, le gusta. Y si le gusta, ya ahí para adelante el camino se hace muchísimo más sencillo. Por supuesto. Volveremos en un momento a propósito de la química ambiental, pero siguiendo esta línea de los jóvenes, de los muchachos, yo quisiera preguntarle algo, y es, hoy vivimos un mundo cada vez más microscópico, si se quiere, más invisible. Sin embargo, dependemos cada vez más de él, ¿no? Los teléfonos móviles es seguramente un ejemplo mínimo, pero estamos rodeados en diferentes campos a donde vayamos sin siquiera saberlo. De todas las formas y perspectivas que pudiera tener la química, usted ha venido interesándole lo más pequeño, ¿no? He ido bajando en escala. Y es eso, quisiera saber cómo ha sido ese ir bajando de escala hasta encontrarse en lo nano. Ha sido muy interesante, porque es que el mundo nano es otro mundo, diferente al mundo macroscópico que conocemos en la química o en la biología. Entonces, llegar a este nivel, ya las cosas no se comportan como normalmente uno espera que se comporten. El mismo concepto del electrón, ¿no? Entonces, desde que yo estaba en el colegio, en la misma universidad, me decían, es que el electrón es una partícula. Ya después, cuando entré a la maestría, me dijeron, es una onda y es una partícula. Yo le dije a mi profesor de físico, que venga, ¿cómo así? O es algo físico o es una luz. Me dijo, déjelo ser. Él se comporta como se tiene que comportar, pero dependiendo con quién esté, él va a funcionar de una forma u otra. Entonces, claro, encontrar estas nuevas terminologías, encontrar estos nuevos fenómenos, encontrarle la aplicabilidad a este mundo nano, ya también le abren una perspectiva grandísima. Si bien es un mundo de 10 a la menos 9, es algo que nos está cambiando la vida, totalmente. Entonces, claro, llegar hasta este nivel ya permite ver otras cosas que uno realmente no las desconocía, pero que le permite con esto buscarles unas aplicabilidades grandísimas en N cantidad de campos. Estas formas nano, ¿no? Que ahora, digamos, todo el mundo podría escucharlas de muchas maneras, ¿no? Nanotecnología, sin entenderlas, por supuesto, y esa será la ayuda que recibiremos de usted, pero además porque se junta con la ciencia ficción, ¿no? Es decir, tenemos una carga notable de todo eso que parece no vemos, nuestras limitaciones ópticas, y que a veces solamente confiamos en ello, ¿no? Pero en ese ámbito nano, usted además se mueve en el camino de los nanomateriales. Sí, para quien nos ve y nos escucha, ¿no? Que es un público general, que no necesariamente está cercano ni a los laboratorios ni a los salones de clase, ¿cómo les decimos qué es eso de los nanomateriales? No tienen que estar en los salones, y ni siquiera tienen que estar en el mundo académico, porque yo creo que ahí también viene como esa limitación que tenemos nosotros, y es lo que hablamos ahora de la misma química. Esa limitación no deja que las personas puedan conocer algo y que lo puedan entender, ¿no? Por muy complejo que sea, se puede entender. Cuando estamos hablando de nanomateriales, simplemente estamos hablando de que los materiales están organizados. Su nivel estructural es en 10 a la menos 9 metros. Y ahí tenemos infinidad de materiales laminares,
pilarizados, esféricos, ¿no? Entonces, es simplemente buscar la forma de poder sintetizar estos materiales, de buscar una ruta en la cual yo pueda obtener el material que realmente yo necesito. Entonces, si yo necesito un material que sea esférico, pues debo utilizar unas plantillas específicas para hacerlo. Si quiero que el material sea laminar, voy a aplicar una metodología como tal específica. Entonces, simplemente los nanomateriales son esos, son materiales que nos rodean, el bloqueador solar que utilizamos en este momento, el maquillaje que se utiliza, muchos de los medicamentos tienen nanomateriales y muchas veces los pasamos desapercibidos, ¿no? Voy a usar un término que usted ahora nos ayudará a buscar entender a propósito de esta ruta, y es fotocatalizadores. Yo voy a entender que varios de sus trabajos están en este ámbito, pero ¿y eso qué? ¿Cómo va? O en dónde nos podemos ver o dar cuenta de ellos, o cuál podría ser también sus utilidades. Dentro de los materiales hay muchas ramas. Nosotros tenemos diferentes ramas del conocimiento y cada una de ellas es un mundo completamente diferente. A mí me interesó los fotocatalizadores. Yo vengo trabajando con nanomateriales desde más o menos el 2008, donde empecé a trabajar con nanomateriales para hacer baterías. Sin embargo, el trabajo con las baterías no me llenaba porque sí le veía aplicación desde el punto de vista eléctrico, electrónico, pero ¿y el mundo qué? ¿El mundo qué? Lo trabajé, me gustó, hice un trabajo muy bonito con esos materiales, pero le di un viraje a estos nanomateriales y empecé a ver que la fotocatálisis como tal era un camino que quería seguir. Esta parte de los fotocatalizadores son estos materiales a nivel nano que yo los puedo utilizar como materiales aptos para descontaminar. Entonces, muchas veces cualquier material que uno quiera trabajar necesita una fuente de energía. Y la fuente de energía que nosotros utilizamos en el laboratorio son radiaciones ultravioleta y visible. El sol tiene un componente ultravioleta y un componente visible. Entonces nosotros tenemos unos sistemas en el laboratorio donde tenemos un sol pequeñito, unas lámparas que nos dan la misma radiación que el sol, y con esos probamos los materiales. Entonces el material lo sintetizamos, lo excitamos con la lámpara o con el sol, y esta excitación me genera unas moléculas que pueden llegar a degradar la materia orgánica, que en este caso podrían ser contaminantes de diferentes tipos. Entonces un fotocatalizador es un material que se activa con la luz para degradar principalmente materia orgánica. Y ahí tendría dos preguntas, ¿no? A propósito de esto. Uno es, ¿qué vínculo tiene, por ejemplo, con la cascarilla de arroz? Lo pregunto primero porque me asalta desde luego la curiosidad, pero además porque el lugar donde habitualmente nos movemos hay muchos de estos cultivos, hay mucha de esta cascarilla que se usa para otras actividades. ¿Qué relación podría tener eso? Primero, la cascarilla como tal para nosotros pues es un problema grave, porque la cantidad de cascarilla que se genera es grandísima. Las aplicaciones, si bien hay unas aplicaciones primarias, generación de energía, de pronto absorber humedad, o cultivos hidropónicos, nos puede llevar también a que podemos generar otro tipo de materiales a partir de ellas que pueden servir como soportes para los fotocatalizadores o como materiales absorbentes. Pero hay que hacer modificaciones químicas para lograr tener el material que queremos obtener. Uno con la cascarilla puede tener N cantidad de rutas y puede obtener diferentes tipos de materiales a partir de ahí. Entonces, para nosotros el vínculo, el Tolima es netamente arrocero. Si nosotros miramos la producción de arroz del Tolima, es casi la misma que la producción de arroz nacional.
eso radica que la cantidad de cascarilla que hay es mucha y eso nos lleva a que se nos puede convertir en un problema si no buscamos unas alternativas. Nosotros vimos la alternativa de la cascarilla de arroz como un nanomaterial, como material soporte para nuestros fotocatalizadores. Es decir, que podemos tener un material a base de cascarilla y encima de él podemos tener el material que sea activo para poder degradar compuestos orgánicos. ¿Qué sucede? Que con esta cascarilla podemos extraer nuestro fotocatalizador sin mayores intervenciones y poderlo reutilizar. Entonces hacerle ciclos de reuso a los materiales para que puedan tener pues, una alta efectividad frente a la degradación. ¿Y algún uso en particular, por ejemplo, que podamos decirles a quienes nos ven y nos escuchan? Uy, pues los usos maravillosos que nosotros podemos ver en este momento es para la generación de filtros. La mayoría de los filtros que utilizamos en nuestras casas en este momento son de carbón activo, que también es un material bastante eficiente para absorber diferentes tipos de contaminantes. Mi abuela lo utilizaba en la nevera de su casa, ¿no? Entonces, cuando la nevera empezaba a tener un mal olor, abuela, esto huele un poco fuerte. Un bloque de carbón en la nevera y al otro día la nevera como si nada. Entonces el carbón es muy eficiente, pero viendo las posibilidades que tenemos con este residuo agroindustrial, que lo tenemos a la mano, pues busquémosle una alternativa a esto. Entonces, para nosotros los filtros, para poder remover materia orgánica o metales pesados o microorganismos, es una muy buena alternativa. Yo creo que hay una relación muy estrecha con lo que hacemos a propósito del río. Nuestro interés a propósito de cohabitar es inicialmente junto con el agua, junto de variadas formas de naturaleza. Pero debo decir que la productora de este programa no va a dejar pasar que yo le pregunte sobre la pulga de agua. Así que, porque todavía resulta curiosa, por decirlo menos, y admito la condición de la pregunta. Bueno, igual que cohabitando, nosotros en el grupo, si bien es un grupo de química ambiental, nosotros no queremos dejarlo solo en química. Porque es que si nosotros estamos mirando diferentes aspectos ambientales, nosotros no podemos desligar la física, la biología, la química, hasta las ciencias sociales, ¿no? Porque el hecho de que haya un contaminante en un río es que no solamente afecta al río, es que afecta a su entorno. Y si está, ¿cómo lo sacamos? O sea, ¿cómo hacemos para que las condiciones de este afluente pues lleguen a ser más o menos buenas? Entonces, nosotros, pues, uno de los objetivos grandes que tenemos dentro del grupo es tener algunos organismos que nos sirvan como indicadores de toxicología. Dentro de ellos están las pulguitas de agua, que, bueno, no soy experto en esa área, por eso tenemos una profesora experta en el grupo de investigación, pero ellas nos ayudan a decir qué tan contaminado puede estar un río. Son un indicador ambiental. Y hay diferentes tipos, ¿no? En este momento, pues, en el grupo tenemos dos tipos de pulguitas, unas que son Daphnia pulex, que es una Daphnia más pura, y una que sí es local, que es magna, ¿no? Entonces, las tenemos las dos, estamos mirando cómo las podemos mantener en el laboratorio y que se sientan felices, ¿no? Porque si no, mueren. Las debemos mantener felices y pues las pulguitas nos han servido muchísimo. Sí. Precisamente usted ha venido comentando, y en ese marco de la química ambiental, voy a referirme en primer lugar de lo ambiental, porque es que los espacios, sobre todo educativos, que tiene, ahora seguramente conversaremos de ello, un observatorio, cuando decimos ambiental, parece, o ecológico, parece que ponemos igual a reciclar. Pero justamente interrogarnos por todo eso que nos rodea, desde los pequeños animales, los microorganismos, los nanomateriales, etc., tienen otra implicación, ¿verdad? Porque
esa idea creo que no ayuda mucho, la de suponer que todo ambiental es solo reciclar. Sí, o sea, lo que pasa es que también ha sido una idea que nos han dado desde hace mucho tiempo, que lo que queremos es reciclar, lo que necesitamos es reciclar y que eso es ambientalmente amigable. Sí, es una forma, ¿no? Pero muchas veces no nos podemos quedar en simplemente reutilizar este material 2 o 3 veces y, bueno, y después, ¿qué vamos a hacer, no? Como bien sabemos, en este momento tenemos problemas gravísimos con el plástico y el reciclaje del plástico pues es bajo, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas para lograr que podamos tener subproductos de ellos o cómo degradarlos realmente, algo que no sea tan dañino. Entonces, claro, el reciclaje es una alternativa como tal, pero creo que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Lo ambiental tiene que ir un poco más allá de buscar nuevas formas de volvernos realmente sostenibles. Y ahora sí, en ese marco, ¿qué haría un observatorio como el que usted coordina? Es decir, ¿está atento o pendiente de qué? Bueno, lo primero es que siempre que uno va a cualquier parte y habla de observatorio ambiental, genera miedo, ¿no? No sé por qué. Entonces, genera miedo porque piensa que nosotros somos un ente de control o que somos punitivos, ¿no? Y nosotros dentro del observatorio ambiental lo que queremos hacer es democratizar la información, ¿no? Un observatorio, esa es la razón de ser del observatorio, mostrar qué es lo que hay, ¿no? Y no somos jurados de nada, o sea, simplemente lo que hacemos es buscar la información que creemos que corresponde al ámbito ambiental y la hacemos pública. La hacemos pública porque es que mirar cuánta es la energía que consumimos nosotros nos puede ayudar a buscar alternativas frente a métodos alternativos de generación de energía, ¿no? Nosotros pues ahorita somos netamente dependientes de la electricidad, pero tenemos otras fuentes de energía que podemos explotar. Eólica, la solar, sobre todo aquí en el Tolima, que tenemos un índice de radiación tan alto durante todo el año, pues la energía solar pues, puede llegar a ser una buena alternativa. Entonces el observatorio como tal, estamos vinculados desde el punto de vista ambiental por las características de nuestro grupo de investigación, pero el observatorio nos ayuda también a tener diferentes parámetros ambientales, ¿no? En la misma radiación solar, material particulado, que el material particulado es todo este material que puede llegar a ser peligroso por inhalación, los gases de efecto invernadero también. Entonces, toda esta información nosotros lo que hacemos es que la recopilamos, la procesamos y la tenemos pública para que se tenga en un solo lugar. Muchas veces recopilar la información es complicado porque está muy dispersa, pero ya uno puede tener como tal ese compilado de información que una persona del común puede conocerla y la entiende. Es que el problema muchas veces con las áreas de las ciencias duras es que no nos hacemos entender. Nosotros mismos no nos hacemos entender porque mantenemos con nuestras terminologías propias pues, del área, pero se nos olvida que todo ese conocimiento lo podemos llevar a la comunidad, a la sociedad, y que ellos también tienen derecho a saber cómo estamos, y desde el punto de vista ambiental necesitamos saber cómo estamos. Entonces, el hecho de poder hacer las mediciones, de poder decirle a las personas, veas que tenemos una cantidad de material particulado en el ambiente que es peligroso, bueno, listo, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos para mejorarlo? ¿No? Es que el consumo de agua es muy alto. Ahora, en esta época de sequía en la que estamos, bueno, ¿cómo hacemos para poder racionalizar el agua y no vamos a tener problemas a futuro frente a la cantidad de agua que podemos tener disponible? Entonces, el observatorio como tal, lo que nosotros buscamos es poder tener la información y que las personas del común la conozcan. Cada vez parece que sabemos menos del entorno que tengamos a disposición una cantidad de información, ¿no? No evaluamos nuestras
prácticas cotidianas. En ese sentido, además de lo que hemos dicho, la química y específicamente ese camino ambiental, ¿qué otra cosa podría además enseñarnos a todas esas personas que no solo nos interesa la química, sino que estamos atentos a todos esos entornos, desde la persona que está cerca del río o que está cerca de los cultivos de arroz, hasta quienes usamos a veces indiscriminadamente el agua potable? ¿Qué puede además decir la química, específicamente la química ambiental? Nos permite conocernos, nos permite saber qué estamos haciendo mal y cómo hacemos para mejorarlo. Yo creo que fundamental cuando uno está en una de estas ciencias duras es preguntarse qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal y cómo hacemos para mejorarlo. Nosotros somos muy buenos creando, pero somos muy malos gestionando y descontaminando. Entonces la química ambiental lo que busca es eso, ¿no? De cómo las personas del común pueden llegar a ser ambientalmente responsables, ¿no? No le podemos dejar la responsabilidad solamente a ellos, ¿no? La responsabilidad la tenemos las personas que estamos en este ámbito académico investigativo, que somos los que vamos a dar como las bases de cómo es que puede funcionar o no un material o una técnica y demás, pero la sociedad como tal debe tomar conciencia de que nosotros podemos dar las bases y que ellos los pueden realmente utilizar a favor de un bien común, ¿no? Como lo decíamos ahora, la química ambiental no se queda solamente en la parte experimentalista, sino que también nos afecta realmente a nosotros. Para mí es un secreto que desde hace muchos años, por ejemplo, la radiación solar ha aumentado significativamente, y el hecho de que uno simplemente se aplique bloqueador solar o a la vieja escuela con las abuelitas del parasol funciona, ¿sí? Pero eso se tiene que tener un conocimiento previo para poderlo realizar. Entonces, la química ambiental como tal nos puede permitir ver si estamos bien o estamos mal, y si estamos mal, pues sí, está bien. No es que nos echemos culpas, busquemos las soluciones que debemos de tener adecuadas para ese entorno, ¿no? Pues buscar culpables es muy fácil, pero buscar soluciones es realmente difícil. Muchas gracias, profesor Jaramillo. Creo que hemos no solo preguntado una cantidad de asuntos, sino sobre todo abierto la curiosidad y sobre todo la responsabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a Cohabitando. Cohabitando es justamente eso, es la forma, el camino, el sendero para comunicar las ciencias y las tecnologías, comunicarnos entre nosotras, entre nosotros y por supuesto con todas esas especies con las que cohabitamos.